Maje Ferrareso, ministra de las Mujeres y la Diversidad de la provincia de Neuquén. Maje, buenas tardes, gracias por estos minutos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo andás? Un saludo para vos, para todo el equipo y para toda la audiencia. Muy bien, muy bien. Eh, Recién en la tanda me reía, yo decía, van a decir, viste, tomamos este tema que pasábamos recién, de la historia del acervo cultural latinoamericano, ¿no? Que habla de una mujer, de la malagueña, de ojos bellos, ¿no? No la estoy machiruleando, ¿no? Para nada, al momento ni nada, ¿no? Viste que algunos Nada, no, para nada, para nada. Bien. no, y tenemos que aceptar además que la música y la tradición ha tenido distintas etapas, ¿no? Si no Claro. estaríamos... hay que seguir referenciándose por ahí. Hay Digo, como la posturas música ha muy... tenido distintas etapas y Claro, distintas claro, evoluciones. Hoy quizás claro. letras que hace unos años no tenían ningún tipo de objeción, hoy pueden ser quizás sensibles Sí, para la sociedad actual, ¿no? sí, claro, claro, Pero claro. por supuesto que no, 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 yo no me creo, siento machiruleada no, de no, pero ninguna no, no, manera. no lo decía, no te lo decía por vos, sino como, digo, por poner un tema así, El digamos. contenido o el enfoque, Sí, claro, sí, claro, claro, por sí, supuesto. sí, sí, No, sí. yo siento que no, y la verdad que disfruto de temas de todas las épocas, pero bueno, me reíamos porque justo que sacamos a Magia ahora, pues elegí ese Con Pero tema. este tema. escúchame, hemos escuchado música en distintas épocas. Hoy podemos objetar muchísimas bandas del rock nacional por ahí Claro. de la década del 90 con sus contenidos y sus letras. Digo, yo me siento mucho más Mm, identificada con el rock nacional sí, y por ahí las seguimos escuchando. Te generan cierta incomodidad ya las claro. letras, pero tienen que ver con distintos momentos. Claro, claro, claro. Bueno, aprovechar para preguntarte cómo lo veías, porque también a veces uno ve unas posturas así medias, todas respetables, por supuesto, pero también duras, ¿no? Respecto a, bueno, a este tipo de temas, básicamente, que tienen que ver con la cultura, con la historia, y eso de contraponer momentos de la historia mirados desde este momento, digamos, ¿no? Que suele ser a veces medio extraño y medio raro. Pero Es muy bueno, difícil. Traspolar la historia a la claro. actualidad siempre nos va a terminar generando algún tipo de suspicacia a la hora de reinterpretarla. No podemos reinterpretarla sin mirarla en el contexto en que se dio. Exacto, exacto. Bueno, hablemos de este contexto de ahora, a la luz de estos datos que uno podría decir son muy preocupantes. No tengo cómo medirlos respecto a situaciones anteriores, otras provincias, otros contextos que hayan sido medidos respecto a estos 10.000 datos, perdón, 10.000, a estos datos que indican que hay 10.000 mujeres que, bueno, solicitaron ayuda, básicamente. No te digo que es grave y lo pienso así. Quiero escuchar qué decís vos respecto de esto y bueno, si estamos peor que antes, si estamos mejor o de qué habla tener esta información, básicamente, ¿no? Sí, vos lo decís, es muy difícil hacer lecturas lineales de este tipo de fotos, ¿no? Las Ujú. estadísticas, este tipo de informes que son cuantitativos, que analizan de manera objetiva la información. eh, em, hay que buscar la forma de entrecruzar y analizar las distintas circunstancias y hacernos preguntas en cuanto a estos datos. Estos 10.200, estas 2.233 mujeres que han solicitado por alguno de los dispositivos asistencia por una cuestión por temas de violencia en nuestra provincia en el año 2021. En primer lugar, eso es una foto de lo que transcurrió, ¿no? De enero del 2021 a diciembre. Ujú. Es un informe que sistematiza, está en el marco de la ley 2887, que se creó este Observatorio de la Violencia contra las Mujeres, un área, un dispositivo que funciona bajo la órbita de la Subsecretaría de las Mujeres, de nuestro ministerio, que tiene el objetivo esto, de contar con información sistematizada, permanente, que sirva como un insumo, un insumo para poder diseñar las políticas públicas que nosotros implementamos y monitoreamos también, que tengan que ver con esto, con la prevención, con el abordaje en la erradicación de la violencia contra las mujeres, pero este informe, que es un informe anual, que así lo establece la ley que te decía, 2887, prevé en su ley 6 fuentes básicas de información obligatorias, que son la policía, el Centro de Asistencia a la Víctima, la Subsecretaría de Familia, la Subsecretaría de Trabajo, 5, perdón, y el Ministerio de Salud, 5 fuentes Ujú. básicas obligatorias. Pero con el correr de los años, desde que se empezó a implementar el observatorio con esta metodología, un equipo de trabajo de profesionales especialistas en el análisis de información y de la sistematización, también se sumaron otras fuentes, que son fuentes que se suman de forma voluntaria y hemos avanzado en la firma de convenios y eso hace que también hoy tengamos y arribemos a estos resultados porque se sumaron algunos municipios.
Municipios que vos decís son la caja de resonancia, son también desde sus áreas de desarrollo social, de sus áreas de mujeres o de sus propios observatorios como San Martín, como San Patricio del Chañar, que ha creado su propio observatorio de la violencia machista por ordenanza, sistematizan información que quizás es una puerta de entrada distinta a la de la policía, a la del Centro de Asistencia a la Víctima o al Ministerio de Desarrollo Social de provincia o de Salud. Y esto hemos firmado convenios con el municipio de Plotier, con el municipio de Cenillosa, de San Martín de los Andes y el que te decía de San Patricio del Chañar, además de haber sumado como fuentes voluntarias al Poder Judicial a través de sus juzgados de paz, de familia y de la Oficina de Violencia. Esto también nos ha permitido ampliar el espectro y contar con más información que enriquece los resultados. Con el correr de los años logramos tener fotos más certeras de las situaciones y esto nos permite contar, como te decía yo, con insumo para diseñar y planificar las políticas públicas. Y bueno, cuando miramos los datos estos que tienen que ver con este periodo 2021 y que el Ministerio de las Mujeres y de la Diversidad se crea el 3 de diciembre de 2021, también termina siendo sostén, ¿no? Estos datos de la necesidad, de esa necesidad de una demanda de la sociedad individual y colectiva y también de la necesidad de abordar cada vez con mayor ahínco y presencia estas problemáticas desde el Estado nacional, provincial y municipal, articulando con los distintos poderes. Claro. Hoy, viste, yo creo que han mirado, vos debés haber visto los datos del informe, es importante a veces no mirarlos de manera lineal y cruzarlos para hacernos preguntas sobre estos resultados. Claro, yo por eso te preguntaba de qué significan, porque bueno, hacer esa lectura de cómo contraponerle otros escenarios, otros momentos, bueno, a veces no suele ser lo más certero o lo más recomendable, si bien el número es importante, hace una cuenta así muy, muy rápida, que son algo así como poco menos de 1000 casos mensuales, ¿no? Y lo que nos habla de casi 25 o 30 casos diarios, digamos, ¿no? Un caso por hora, podríamos decir casi, algo así. Sí, exactamente. Hay que ver la cantidad de casos y después la cantidad de intervenciones. Son dos mediciones importantes que nos dan un dato porque 10.233 casos de mujeres mayores de 15 años que solicitaron asistencia por violencia y 22.405 intervenciones registradas en todos estos, que te decía, el Poder Judicial, Policía, Desarrollo Social, municipios y demás. Y denuncias policiales en total 8.534. De esas 10.233 mujeres se transformaron en 8.534 denuncias policiales. A veces habla de que una mujer tiene que pasar por distintos dispositivos. Claro. Ahí tenemos que evaluar los casos porque muchas veces una mujer que inicia un proceso de denuncia en la policía, después pasa a una instancia judicial a la oficina de violencia y por alguna agresión física o psicológica también interviene el sistema de salud y eso hace que esa mujer requiere esas 3 intervenciones. También tenemos que evaluar en los lugares o en los casos en los que hay una sobreintervención. Pero, a ver, esto de los 10.200, estas 10.233 mujeres que denunciaron, también podemos verlo desde el lado de que los dispositivos y las herramientas cada vez son más visibles. Claro, como que ya están instaladas, más instaladas y más... Se han instalado en la sociedad, exactamente. Entonces eso hace que también las mujeres sepamos a dónde recurrir o acudir en el caso de una situación extrema de violencia o de vulnerabilidad. Te hago una pregunta acá. ¿Por qué mayores de 15 en este caso? La ley lo establece así. Más de 15. Esto está establecido, las que hay que registrar, según la ley se establece que hay que registrar los casos de violencia de mujeres mayores de 15 años y más. Para el registro, esto es para el registro, no quiere decir que llame una mujer de menos de 15 que también reciba ayuda, pero para el registro... No, por supuesto, el registro tiene que ver con esto, se registran en este rango. Fíjate que cuando miramos los datos, el 62,5% de los registros corresponden a mujeres de entre 20 y 39 años. Y el número es similar, o sea, son las que mayor violencia, mayor cantidad, del 62,5%, o sea, lleva más de la mitad ese rango etario, entre los 20 y los 39. Y los violentos también entran en mayor cantidad, los violentos denunciados, en ese rango, entre los 20 y 39 años. Hay que ver si es en la instancia en la que mayor violencia se registra o las que más se animan a denunciar también. ¿Qué está pasando con aquellas mujeres de 40 para arriba en cuanto a las denuncias? Por otro lado,
del 100% de los casos, el 98,8 responden a denuncias de violencia doméstica. No implica que ese 1, porque es 98,83, ese 1,17% No lo sé. de otros tipos de violencia que son la institucional, la laboral, que tiene que ver con la obstétrica y con el derecho a la salud reproductiva, quizás tienen que ver, no es que sean tan bajos los números, sino que todavía no se denuncian, no son tan visibles esos tipos de violencias. Entonces, no son registrados porque las mujeres no se acercan a denunciarlos en los distintos dispositivos. Pero a ver, si hoy nosotros miramos que estos, el 85,62%, además de las personas denunciadas como agresoras, son varones que tienen vínculo, ya sea como pareja o expareja, de estas mujeres, y miramos el dato de que estas mujeres no cuentan en el gran porcentaje con un trabajo, un sostén formal o informal económico, también nos da el dato de que tenemos que abordar fuertemente el empoderamiento económico y la independencia para que las mujeres tengan herramientas para salir de esa situación de violencia y de vulnerabilidad. Claro, y suelen estos contextos también económicos, suelen ser detonantes también para ese tipo, o una variable más que también suele exacerbar esos contextos, ¿no? De Cuesta violencia. mucho más para las mujeres independizarse y soltarse de esa situación. Eso por un lado, y por otro, digo, el tema de los conflictos familiares, ¿no? Eso, digo, en caso de, bueno, una mujer que dice, bueno, yo no me banco más, me quiero ir de este lugar, no tener los elementos para hacerlo, justamente porque también en muchas ocasiones son el sostén de los niños y de, bueno, de ese tipo de cuidados, ¿no? Bueno, qué importante es que nosotros digamos que para esas hay alternativas atrás de esas situaciones de violencia, que hoy tenemos herramientas y dispositivos para abordar esas problemáticas y que por eso el Estado tiene que estar presente generando los mecanismos de contención. Hoy tenemos el dispositivo Acompañar. El Acompañar es ni más ni menos que eso, que una ayuda económica para todas las mujeres víctimas de violencia de género que permite inmediatamente sacarlas de esa situación de violencia, que tengan un ingreso económico que les permita independizarse y en ese proceso de acompañamiento, como lo dice el programa, acompañar, se las empodera con herramientas que logren y profundicen y efectivicen más allá de esos 6 meses de este acompañamiento económico, de un salario mínimo vital y móvil, un programa nacional, que esas mujeres se sostengan después del cese del programa Acompañar en una independencia económica, logrando romper totalmente y erradicar ese círculo de violencia, ¿no? Maje, te hago una consulta y si me permitís cambiar de tema para hablar un poquito de política, por lo que se viene de acá el fin de semana, para hacerte una consulta de cómo estás viendo, bueno, se está hablando mucho de candidatos varones también, ¿no? Y se dice, bueno, la fórmula podría estar, algunos sectores del partido provincial mencionan esta posibilidad que sea una mujer. ¿De qué habla este contexto en el que no se esté hablando de una candidata o una candidata a gobernadora o a vicegobernadora? Digamos, no está tan instalado y sí se habla de, bueno, varones, hombres, líderes políticos por todos lados. ¿Qué te dice a vos ese contexto? Mira, es un proceso y venimos profundizando el protagonismo de las mujeres, visibilizando las capacidades también que tienen las mujeres dentro de nuestro partido, dentro de la gestión pública, dentro de la política y dentro de las ganas de ser protagonistas. Venimos trabajándolo con las mujeres, empoderando mujeres en lo político, en lo partidario, en cada una de las localidades, en el interior, para que las mujeres nos animemos también a querer ser, porque primero para ser hay que querer ser, hay que seguir siendo parte protagonista, y las oportunidades se van dando también en parte por la lucha colectiva que también nos venimos dando puertas adentro las mujeres de nuestro partido. Fíjate que en el año 2016, fruto de la mesa de las mujeres y del Consejo de Mujeres dentro del partido, se avanzó en la paridad de género en las listas partidarias, después en las listas de candidaturas para diputadas, y así después derramó en lo que respecta a consejos deliberantes, cupos de discriminación que para muchos dicen, muchos objetan, pero nosotros entendemos que es necesario estos cupos y estos mecanismos de discriminación positiva porque generan de alguna manera, de manera obligatoria, las oportunidades para las mujeres que después demostramos y cada una de nosotras demuestra en los lugares que nos toca después de desempeñarnos. Ahora, es un proceso donde colectivamente también tenemos que lograr que
visibilicemos y potenciemos, y nosotros decimos la sororidad entre las mujeres, defender y proyectar el proyecto de mujeres dentro de lo partidario hacia adelante, en el contexto actual y también planificando en cómo fortalecemos estos espacios en la construcción, en cada una de las localidades y en un proyecto que es el que venimos todos y todas trabajando y defendiendo, que es el de la lista azul, del Movimiento Popular Neuquino, de la mano de los conductores que han sido históricamente parte de este proceso, como Jorge Zapá, como Mar Gutiérrez, como Marcos Hoffman, como Ana Pechén, la primer mujer que llegó a ocupar y ostentar un cargo de vicegobernadora, el cargo más alto que ha alcanzado una mujer en nuestra provincia. Y en ese camino iremos sorteando distintas instancias. Habrá momentos de mayor protagonismo, de menor protagonismo, pero no tenemos que bajar los brazos de las mujeres y apoyarnos y acompañarnos entre nosotras en la construcción y el fortalecimiento del espacio de las mujeres en lo partidario y en los distintos ámbitos. Maje, muchísimas gracias por estos minutos, que tengas muy buena tarde. Fernando, un saludo muy grande para vos, para toda la audiencia y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias.